Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente nos acompaña aquí el padre Óscar Tapia, quien es párroco del Corazón, con quien vamos a trabajar en el tema la constitución jerárquica de la Iglesia, la misión de santificar, numeral 893. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hace posible este programa. Padre Óscar, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, Juanito. Qué gusto, como siempre. Es una alegría compartir con ustedes aquí, siempre con disponibilidad, con cariño. Hago lo que más puedo. Perfecto, gracias por esa predisposición. Cuéntenos un poquito cómo está su trabajo pastoral en el Corazón. A ver, ya llevo aquí 8 años trabajando en esta parroquia con todo gusto, con todo amor, con todo cariño, porque la iglesia es la misma, donde que estemos en cualquier lugar, es la iglesia de Cristo. Como dice San Pablo cuando envía las cartas, dice a la iglesia de Cristo que está en Corinto, a la misma iglesia de Cristo que está en Roma. Es la misma iglesia, la esposa amada de Cristo. Aquí en la parroquia estamos viviendo, luego de haber pasado el mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Biblia, la semana bíblica, estamos viviendo una nueva etapa, el mes de las misiones, el mes misionero. En primer lugar, concientizando sobre el deber misionero de cada familia, que al bautizar a sus hijos, o que por el mismo hecho de ser bautizados, hemos sido consagrados a Cristo. Hemos sido constituidos en discípulos y misioneros. Entonces, en este mes de las misiones queremos fortalecer ese compromiso con la iglesia de evangelizar, de anunciar la palabra de Dios y con esta palabra de vida construir su reino de amor, de justicia y de verdad en el mundo. Además de esto, estamos nosotros aquí ya casi en la etapa final, digamos, de la catequesis, porque aquí tenemos noviembre y diciembre, ya enero son sacramentos, no es apuro recibir un sacramento, yo les he dicho, mientras no estemos preparados de verdad, no hay apuro de recibir un sacramento, de tal manera no contemos los años, sino también la disponibilidad de ser discípulos. Ojalá mediante la catequesis logremos verdaderos discípulos de Jesús. Esto es muy duro en este tiempo, lograr discípulos. Estamos trabajando entonces con este objetivo de hacer que nuestra iglesia cada día sea más viva, pero también una iglesia de puertas abiertas a la gente, para que la gente conozca, mire, maestro, ¿dónde vives? Vengan y verán. No se trata de escondernos en cuatro paredes, sino de mostrarnos, de salir, como el Papa Francisco mismo decía, no quiero una iglesia que se conserve, como cuando ponemos la carne en la refrigeradora, sino más bien una iglesia accidentada,
que de hecho si en el camino tropezamos con una piedra, lógicamente nos caemos, pero nos caemos porque estamos haciendo algo, no porque no hacemos nada o porque nos conservamos. Un carro se daña una rótula, se daña un terminal porque está trabajando, porque lo llevamos a los caminos que son duros. Entonces, ese es un signo de que estamos trabajando, de que estamos haciendo algo. Eso, la salida a las comunidades, visitar las comunidades que antes que llegue el fuerte invierno mismo, donde prácticamente se bloquea todo, inclusive la economía, porque esta es una parroquia que depende sobre todo de la caña de azúcar y en la parte de arriba del frijol. Muy poca ganadería. En el verano, en el invierno, perdón, prácticamente se bloquea durante 5 hasta 6 meses la economía. Entonces hay que aprovechar también visitando las comunidades y en el tiempo de invierno visitando familias para poder compartir, que eso es lo importante, compartir con ellos. Perfecto, muchas gracias. Un arduo trabajo, ¿no? Un trabajo bien fuerte. El Corazón es una parroquia grande. Aquí estamos con más de 40 recintos. Algunos son lejanos, hay recintos donde toca ir en carro, de ahí caminar. Pero bueno, de todas maneras, esta es la visión y el Papa Francisco decía a evangelizar con alegría. Eso nos toca, hacerlo siempre con alegría. Ahorita mismo vengo de una comunidad lejana, de una comunidad que está por arriba, ya es prácticamente sierra, hace frío. De ahí vengo visitando la comunidad, compartiendo con la gente. Entonces, eso para mí es visitando también otra comunidad de paso. Les dije yo a lo que paso por ahí, les visito aunque sea un ratito, así vengo compartiendo con la gente. Entonces, eso es para mí una experiencia de alegría. Yo llego cansado, pero llego contento. Me siento contento. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Hoy la iglesia celebra a San Lucas, la fiesta de San Lucas, evangelista, que según la tradición nació en Antioquía, de familia pagana, y fue médico de profesión. Convertido a la fe de Cristo, fue compañero carísimo del apóstol San Pablo, y en su libro del Evangelio expuso por orden, cual escriba de la mansedumbre de Cristo, todo lo que hizo y enseñó Jesús. Asimismo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, narró los comienzos de la vida de la iglesia hasta la primera venida de Pablo en la ciudad de Roma, esto en el siglo I. La cita bíblica que se ha escogido para el tema de hoy está tomada de Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3, que dicen: apacienten el rebaño de Dios que les han confiado, cuidando de él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino generosamente, no como tiranos de los que les han asignado, sino como modelos del rebaño. El tema que hoy vamos a tratar es la constitución jerárquica de la iglesia. Dentro de ese tema tenemos la misión de santificar. Padre, por favor, nos ayuda con una introducción a este tema. San Pedro en la primera carta cuando escribe esta que se llama Carta Católica, que es una carta dirigida a la iglesia prácticamente, Pablo exhorta a los presbíteros, como dice aquí, a los ancianos. Presbítero significa anciano, oponiéndola al término jóvenes, neanías, neoteroi, ¿sí? Con distinción con los jóvenes. Y ya que yo también soy un anciano, o sea, estamos hablando de anciano, nos entendemos desde los ancianos, ¿no es cierto? Testigo de los sufrimientos de Cristo. Esto es bien importante. Esto es bien importante porque el hecho de haber sido testigos del sufrimiento de Cristo, eso nos ha hecho a nosotros también firmes, nos ha hecho firmes,
por ser testigos, por haber visto y escuchado. Ellos vieron y escucharon de primera mano, los apóstoles, e inclusive y partícipe de la gloria que está por manifestarse, es decir, de la parusía, de la inminente parusía que se pensaba en ese tiempo. Dice, les exhorto, quiero exhortarles, quiero rogarles, quiero pedirles, apacienten la grey de Dios que ha sido encomendada a ustedes. Verá que este texto se refiere a los presbíteros. No es un texto para los obispos. Sí, los episcopos, que después habrá una distinción clara de una constitución jerárquica ya de la iglesia, obispos, presbíteros y diáconos. Aquí son los presbíteros. Apacienten la grey de Dios que les ha sido encomendada, vigilando, no forzando. ¿Qué significa vigilando? Vigilar significa siendo cercanos. Es un modo de decir, sean cercanos, estén ahí, compartan con ellos, no desde lejos, pues vigilando, no forzados, sino voluntariamente. Cuando nosotros amamos, no nos pesa ser cercanos. Cuando no amamos, nos cuesta la cercanía. Para nosotros es un peso insoportable estar al lado del otro, escucharle al otro, darle tiempo al otro. Por eso la exhortación de Pedro es así, ¿no es cierto? Que no sea forzado, ojalá más bien sea voluntariamente según Dios. Y no lo hagáis por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, porque me conviene, ¿no es cierto? Porque ¿qué interés tengo en visitar a esa persona, en estar con él? Es que voy por pedirle algo, es que yo hago las cosas porque quiero sacar una ganancia, una ventaja desde allí, sino dice de corazón. Esto es bien importante, de corazón, que hagamos las cosas siempre de corazón. No olvidemos que el corazón en el lenguaje bíblico es el lugar de la memoria, es el lugar del proyecto, de los proyectos, lev en hebreo. Por eso nosotros hemos acuñado esta palabra, inclusive traída tanto del griego como del latín, recordar, que significa volver a pasar por el corazón. Aquí es donde se conserva la memoria. Se conserva también, ¿por qué no decir aquello que se nos ha dado, aquello que se nos ha regalado? Eso se llama tradición, paradosis o tradicio en griego. Y dice, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Qué pena cuando un presbítero o un obispo, de pronto somos mal genios, tratamos déspotamente a la gente, nos creemos superiores a los demás, pensamos que el cargo que tenemos, eso nos hace siempre ponernos de encima de los otros, y de hecho eso existe, eso existe. Me tienes que respetar, no porque soy persona humana, sino por el grado que ocupo. Y cuando no tenga ese grado, entonces ahí no hay que respetar. Entonces eso es gravísimo, es gravísimo. Siendo modelos de la grey, para ser modelos, a ver, entendamos lo que es un modelo. Un modelo es una copia parecida a la otra, es algo parecido a otro, por eso es modelo. Tenemos que ser como los demás, humildes, sencillos, ¿no es cierto? Entender la realidad de los demás desde el modo de vivir de ellos, compartiendo su sencillez, compartiendo con ellos, a lo mejor sus luces y, ¿por qué no decir, en los momentos duros, en los momentos de sus sombras? Y dice, y cuando, aquí aparece esta parte que no la leyó y no aparece en el catecismo, y cuando aparezca el mayoral, que se utiliza en la consagración de los obispos, ¿no? Cuando le ponen la mitra, y cuando aparezca el mayoral,
recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Aparece el término, y cuando aparezca el mayoral, está en el versículo 4. A Jesús se le describe con frecuencia como pastor. El título mayoral es un título de pastor, de un soberano pastor. Pastor soberano sería, ¿no es cierto? Pastor soberano. Solo aquí aparece en un contexto de servicio, porque el mayoral por lo general es un pastor soberano en el sentido jerárquico, en el sentido de político, ¿no es cierto? Aquí, en cambio, el mayoral aparece como un modelo de servicio. El mayoral, cuando aparezca el mayoral, es que Jesús nos ha gobernado con su autoridad, con su exusía. Exusía, un verbo que, una palabra que nos pone a todos en movimiento, a todos a trabajar, porque Jesús, y siendo el Señor y el Maestro, lavó los pies a sus discípulos. Entonces ustedes también tendrán que hacer lo mismo, porque yo ya lo hice, yo lo hago así. Y es esa la manera como ustedes tienen que crear, cultivar la fraternidad, ¿no es cierto? La sinodalidad que decimos nosotros, caminar juntos, que más que una palabra de moda, espero que para mí, sinodalidad más que una palabra de moda, es algo que la iglesia siempre ha practicado desde los comienzos. Siempre se ha caminado con los otros, siempre se ha hecho misiones juntos. Jesús mismo manda a sus apóstoles de dos en dos, les da instrucciones y que se ayuden el uno al otro. Si tu hermano peca, corrígelo a solas. Sinodalidad es estar con el que peca también para corregirle, caminar juntos. Bueno, esto es lo que me alargué, creo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga que se transmite todos los días sábados. Nos acompaña nuevamente el padre Óscar Tapia, párroco de El Corazón, con quien estamos tratando el tema la constitución jerárquica de la Iglesia, la misión de santificar, numeral 893. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El primero y único numeral para su análisis es el 893, que dice lo siguiente. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece, o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la iglesia con su oración y su trabajo, por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. La santifican con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. Padre, por favor, su explicación y comentarios de este numeral. Todo lo que nosotros escuchamos y leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica tiene las fuentes precisas, ¿no es cierto? Y yo digo las palabras también precisas. El Catecismo se fundamenta en la enseñanza de la Iglesia, en la tradición apostólica, en la Sagrada Escritura, de tal manera que al haber escogido estas palabras, yo digo sintéticas, porque tendríamos que
estudiar muchísimo, inclusive el Código de Derecho Canónico tiene muchísimo sobre el tema de la santificación, la función de santificar a la iglesia a partir del canon 834. Nos habla de esta misión. Hoy lo hacemos como catequesis, ¿no es cierto? Como catequesis para entender cuál es la misión del obispo. Primero decíamos la misión de enseñar. Yo creo que eso ya pasó, ¿no es cierto, Juanito? La segunda de santificar y la tercera de regir o gobernar. Pero entendamos lo que Jesús dijo a los discípulos. Cuando ustedes, ¿no es cierto?, entre ustedes no imiten los modelos de este mundo. Los jefes de este mundo tiranizan al pueblo creyéndose dueños de ellos, del pueblo. Pero entre ustedes no sea así. El que quiera ser el primero, que sea el servidor. Servidor en griego se dice diáconos, en latín se dice ministro. Y ministro viene de la raíz minus, que significa menos. Ahí entendemos nosotros, por ejemplo, Mateo, en el capítulo 23, cuando Jesús dice, a nadie digan maestro, porque uno solo es vuestro maestro y ustedes son todos hermanos. Maestro significa el que es más. Más bien, el que quiera ser más, que sea menos. Porque se es más siendo menos. ¿Cierto? Nosotros por eso inclusive las sumas algebraicas, ¿no es cierto? La función algebraica, menos por menos, da más. Cualquiera creyera que fuera más, como es menos. Un menos con un menos siempre será un menos, ¿no? Aquí lo pone menos por menos, más. Bueno, es una cosa que digo absurda, ¿no? Entonces, vamos a ver. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio. En el Concilio Vaticano II, precisamente en la Lumen Gentium número 26, nos habla sobre esta función del obispo. La palabra obispo, episcopos en griego, significa vigilante, el cuidador, el coordinador, bueno, vamos a llamarle de algunos modos, ¿no? El vigilante. El vigilante. Es el administrador, no el dueño, administrador de la gracia del sumo sacerdocio. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio, porque es obispo, fue instituido como obispo. Y nosotros sabemos que el obispo es sucesor de los apóstoles. Así fue desde el comienzo. Hay verdades que nosotros no la podemos negar, ¿sí? Los obispos son sucesores de los apóstoles, porque los apóstoles tienen que ir constituyendo presbíteros en cada una de las comunidades. Los presbíteros, ¿qué son? Los que ayudan al obispo, ¿cierto? El obispo, los apóstoles dejan a ancianos, presbíteros, así como se dice, al frente de las comunidades. Y tendrán que hacer, lógicamente, los presbíteros las veces del obispo. Evangelizar, anunciar el evangelio. Que el obispo no va a estar en cada parroquia, en cada comunidad. Para eso están los presbíteros. Y es el administrador de la gracia. Ya después veo una pregunta que me la van a hacer y posiblemente más bien me voy a demorar mucho en esto y voy a ir respondiendo poco a poco, pero el obispo es el supremo administrador de la gracia, por ser precisamente sucesor de los apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? Los testigos oculares y los que recibieron de primera mano el mandato de Jesús. Entonces no nos podemos igualar al obispo de ninguna manera, absolutamente nadie, porque ellos recibieron directamente el mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. De tal manera que el obispo de primera mano anuncia el evangelio, la buena nueva, y administra la gracia de Dios. Esto es bien importante. ¿Qué es la gracia? La gracia es
la vida que Dios nos da a nosotros, los dones, sus regalos, su misericordia, su amor, algo que no depende de los méritos nuestros, sino solo del amor grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y dice, la gracia del sumo sacerdocio. Si se dan cuenta, lo que es gracia del sumo sacerdote, no es cualquier gracia, ¿no es cierto? El obispo es del sumo sacerdote. Por eso es del episcopos, ¿cierto? El que vigila todo, el que está al frente de todo. En particular, dice de la Eucaristía, porque al ser sacerdote o sumo sacerdote, entendamos desde la carta a los Hebreos, está llamado ¿a qué? A confeccionar el sacramento de la Eucaristía, a administrar el sacramento de la Eucaristía. ¿A quién le dijo Jesús, hagan esto en conmemoración mía? A los apóstoles. Entonces, el obispo es sucesor de los apóstoles. Entonces, es el primero. Y por eso es que el obispo es el que concede al presbítero la potestad. Sin esa concesión de la potestad no pudiéramos nosotros administrar el sacramento. Dice, y esta Eucaristía que él mismo ofrece, o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros sus colaboradores. A ver, quiero aclarar algo. Un obispo nunca puede decir, cuando yo era diácono, a mí también se me ha ocurrido, si se me ocurrió decir, yo cuando era diácono hacía tal cosa, y una vez alguien me preguntó, ¿y ahora qué eres? Y ahora soy presbítero. Entonces, ¿ya dejaste de ser diácono? No, bueno, son modos erróneos con los que uno habla muchas veces. Uno es presbítero, pero pasó primero por ser diácono, y seguirá siendo diácono. El obispo es diácono, es presbítero y es episcopo. Por eso tiene la plenitud del sacerdocio, porque tiene todos estos grados del obispo, ¿no es cierto? ¿Sí? No olvidemos que el episcopado es un grado del sacerdocio. Es un grado. Nosotros tenemos del presbiterio el grado el segundo grado del sacerdocio. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio. Pero esta oblación asegura por medio de los presbíteros sus colaboradores para que la Eucaristía llegue a todos los demás. Por eso el obispo, el momento de la ordenación, nos concede, cuando nos unge las manos, nos concede la potestad de consagrar, santificar al pueblo de Dios. El presbítero puede santificar. ¿Cómo santifica? Con los medios que Dios ha puesto en nuestras manos y que la iglesia nos ha confiado, los sacramentos, ¿cierto? Con la administración de los sacramentos. Recuerdo un profesor que tuvimos en la universidad, decía, Dios salva por medio de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo nos salva por medio de la iglesia y la iglesia nos salva por medio de los sacramentos, que son actos de Cristo. Recuerdo la definición, vea, desde que estuve en la universidad. Decía, los sacramentos son actos de Cristo celebrados por su cuerpo, que es la iglesia, que nos dan su gracia, realizando lo que ellos significan, lo que significan estos signos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en palabras más cortas podemos decir, son signos mediante los cuales Dios nos confiere la gracia, su vida. Dios viene a vivir en nosotros, somos revestidos de Él, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia particular. ¿Por qué? La pregunta sería esta, ¿por qué la Eucaristía es el centro de todo? A los feligreses de la parroquia yo les digo, miren, ¿qué importancia tiene la Eucaristía? Que vinieron del Congo, vinieron de Sudáfrica, vinieron de Madagascar, vinieron de Alemania, vinieron de Sri Lanka, vinieron de Australia para el Congreso Eucarístico. ¿Qué importancia tiene la Eucaristía para venir de tan lejos por la Eucaristía?
Y eso dijo Jesús: cuando el Hijo del Hombre sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Es que la Eucaristía es contemplar a Cristo elevado, a Cristo exaltado, a Cristo glorioso en esa cruz donde nos muestra el amor grande que nos tiene, y ese amor tan grande que nos tiene nos atrae estemos donde estemos, así sea en las partes más lejanas. Por ese amor nosotros somos atraídos. El Señor nos llama, nos convoca. Esa es la primera parte, ¿cierto? La iglesia particular celebra la vida en cada Eucaristía. Por eso es que cuando le preguntan a uno, a ver, ¿es pecado mortal no asistir a una Eucaristía? A ver, pensemos. ¿Será o no será un pecado grave? Un pecado, sí, claro que es un pecado grave, porque en la Eucaristía Cristo se inmola. Y cuando yo rechazo la Eucaristía, estoy rechazando la salvación. Estoy diciendo, no, yo no quiero ser salvado. Cristo ahí se inmola por nosotros, se inmola el Cordero. Por eso es que las palabras de presentación son las mismas de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Este es el Cordero de Dios. Miren al Cordero de Dios. Y tú, sí, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados. Y nosotros tomamos las palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. ¿Qué capacidad grande tiene la palabra transformadora? Esta era la charla del día miércoles bíblico, ¿no es cierto? La capacidad transformadora que tiene la palabra. Esa palabra de Cristo. Esa palabra que hace lo que dice. Así como en el Antiguo Testamento. Vayomer Elohim. Y Elohim dijo. Y lo que Elohim dice, Dios de Elohim, eso se hace. Eso se cumple. Dios no retrocede jamás. Dios no se echa atrás. Dios cumple lo que promete. Por eso la Eucaristía entonces, como el centro de todo, Cristo que se inmola por nuestra salvación, que se sacrifica, es signo de ¿qué? De la vida, de nuestra esperanza, y constituye el centro de la fe, el centro, y por qué no decirlo, el fundamento y también el culmen, porque ahí nosotros vemos todo. Vemos a Cristo como origen de todo, vemos a Cristo como el centro de la comunidad y vemos a Cristo como la meta que tenemos nosotros que alcanzar un día. ¿Qué le parece? ¿Estoy con tiempo? ¿Cómo? Estamos con tiempo, siga nomás si gusta. Entonces, perdón, sí, me hace nomás una señal. Es que esto es para entretenerse bastante, ¿no es cierto? El obispo y los presbíteros santifican la iglesia con su oración y su trabajo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos, ¿no es cierto? Cuando nos hablan los documentos de la iglesia, dice el presbítero, el episcopo, tiene que velar, ¿cierto?, por su comunidad. ¿Velar qué significa? Estar pendientes, no dormirme. No estoy hablando en el sentido físico. No dormirme, ¿no es cierto? ¿Esto qué implica? Esto es igual a cercanía. Hay que ser cercanos. Implicarse, involucrarse. Dios no nos salva. ¿Podría haber Dios escogido otro modo de salvarnos o no? Claro que sí. Pero Dios vio la mejor manera, el método de salvación, involucrarse en la historia. Como dice la carta de San Pablo a los filipenses, haciéndose uno de tantos, como un esclavo, se despojó de todo. Yo me hubiera quedado con alguito, ¿no es cierto? Pero Jesús en cambio se despojó de todo, absolutamente de todo. Y porque se despojó de todo, pudo darnos todo. Pudo darnos todo. Porque el que no se despoja de todo, está con lo uno y con lo otro, ¿no es cierto? Con un pie adentro y con otro pie, y con el otro pie afuera. Estar con el rebaño, siempre estar, el presbítero, el obispo, son hombres que saben velar,
Y de esta manera, velando, santifican a la iglesia con su oración. Por eso el presbítero es una persona de oración. No porque la gente lo vea rezando. Sí, a veces nosotros pensamos que es bueno que la gente nos vea que rezamos. La oración se traduce en testimonio de vida. ¿De qué nos sirve nosotros rezamos todos los días? Nos ven la gente rezando y el ejemplo de vida, el testimonio es fundamental. No es que a Jesús le veían rezando. Jesús, al contrario, él huía, se iba a lugares solitarios a rezar, precisamente para que no le estén viendo. Y él demostraba ese apego, esa cercanía con su padre, ¿cómo? Mediante su obra, lo que él hacía. Lo que él hacía reflejaba una vida de intensa comunión y cercanía con el Padre. Claro que lo vieron muchas veces. Claro que le dio, sí, pero no es que Jesús lo hacía para que le vean, ¿no es cierto? Es que tienen que verle la gente y todo lo demás. No hace falta. Sí, no hace falta. Y luego, por su trabajo, el trabajo pastoral. Y el trabajo pastoral que implica no solamente lo religioso, sino estar con la gente. Eso decía Gaudium et Spes, ¿no es cierto? Los gozos, compartir con la gente los gozos, sus esperanzas, sus anhelos, pero también su dolor. ¿Y por qué no decir compartir también con la gente su ignorancia? Perdonen esta palabra que diga, sí, a veces lo que no estamos de acuerdo, sí, hay gente que vive mal, pero tenemos que involucrarnos de estar ahí, estar ahí. A Jesús parecía que ya le derrotaba la situación de la gente que se burla, ni por más que lo vieron en la cruz, no fueron capaces de contenerse. Y Jesús estuvo ahí, ¿no es cierto? Y para decir una palabra maravillosa, una perla hermosa, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le ordena al Padre que les perdone, porque no saben lo que hacen. Y mientras no tengamos conciencia de lo que hacemos, chuta, es como que actúe un borracho, un chumado, una persona que está fuera de sí. Estos no dan más, no quieren entender. Sí, por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. Qué importante es el presbítero, el episcopo, en esta misión de santificar, ¿no es cierto? La enseñanza de la palabra de Dios. Una palabra de Dios que no es solamente la Biblia, ojo, yo quiero decirles de todo corazón, no solamente la Biblia, sino la tradición de la iglesia. Conocer las enseñanzas que nos da el magisterio de la iglesia. Como la iglesia, si nosotros queremos, pensamos la doctrina social de la iglesia, sí empezó con León XIII, porque no, pelea la Biblia. Ahí nosotros vemos que Jesús mismo empieza a dar ya una doctrina social muy clara. Las bienaventuranzas, por ejemplo, un proyecto de vida maravilloso, ¿sí? De qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a las desigualdades, frente a las injusticias, frente a tanta gente que llora, que sufre, que está sola. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Y cómo tenemos que afrontar la realidad para no desanimarnos, sino al contrario, de la dificultad, tomar la fuerza, la fortaleza para seguir adelante y no retroceder? Eso nos enseña Jesús. Y San Pablo, qué linda doctrina social de San Pablo, ¿no es cierto? Después de cada viaje misionero, corría a Jerusalén llevando las guanyitas. ¿Cuáles son las guanyitas? La colecta que hacía. Él hacía las colectas en las comunidades y en Jerusalén los cristianos estaban perseguidos, vivían en soledad, momentos muy duros. Pablo les llevaba socorrito, sí, un socorro para ayudarles, para darles una mano. ¿Sí? Eso es doctrina social de la iglesia. Nos enseña a vivir según lo que Dios nos enseña. Nos enseña a vivir como buenos ciudadanos, a ser buenos ciudadanos. Y después dice también con los sacramentos, que esto es duro. De los sacramentos pensemos, ¿qué es lo que está pasando hoy con la administración de los sacramentos? Chuticas, hemos hecho a veces, yo veo que en muchos lugares
el sacramento se ha vuelto como un negocio. Y por eso cursos rápidos, hasta las sectas, hay sectas católicas que se han formado. ¿Para qué? Para dar estas enseñanzas. Vengan acá, no hagan allá en la iglesia vaya muchos años, de acá solo en 2 meses o en un mes y les hacemos bautizo, primera comunión y confirmación. Yo digo, darán los santos óleos también de una vez para que ya quede todo en combo, ¿no es cierto? Administración de los sacramentos. Es que no hemos entendido que los sacramentos, cada uno de ellos acompaña la etapa o el camino de crecimiento del cristiano. El bautizo acompaña al nacimiento, ¿no es cierto? La Eucaristía acompaña ¿qué? Al crecimiento humano. Nosotros tenemos que alimentarnos, no podemos vivir sin comer. Lo mismo, no podemos vivir sin alimentar nuestro espíritu. Es que nosotros somos muy diferentes de los animales. Está bien, a los animales se les va y se les pone el heno, la paja y que coman, y el agua ya, a las vacas se les da un poco de sal. Pero al ser humano no, el ser humano necesita alimentar su espíritu. La Eucaristía es para alimentar, hablemos, la vida, porque la vida es eso, es el espíritu y es también el cuerpo, porque el cuerpo actúa según la fortaleza del espíritu, según la fortaleza del espíritu. No es que el cuerpo actúa por actuar, actúa según la fortaleza del espíritu. Por eso es que los sacramentos acompañan la penitencia. ¿Por qué el perdón? El perdón porque nosotros cada rato ofendemos en el Evangelio, por eso en esto se ponen de acuerdo los autores sagrados, dicen no, es que cada rato metemos las patas. No podemos poner que hay que perdonar 2 veces o 3 veces, pongámosle 77 veces 7, porque habemos algunos, o hay algunos de exagerados de enfregar la paciencia, que se la pasan solo molestando. Entonces, pongámonos más, que el perdón no tenga límites, que la misericordia siempre triunfe, ¿sí? Porque la misericordia viene de Dios. El odio, en cambio, proviene del diablo, de Satanás. A Satanás no le conviene que nuestra vida sea fraterna. Entonces, todo esto, la confirmación a qué acompaña. Es que ya cuando vamos más jóvenes, ¿qué decimos? Ya soy más grandecito, ya quiero hacer otras cosas. Cuando era niño jugaba con los carritos, con el revólver, ahora ya no. Ahora ya hago otras cosas. Por eso el sacramento de la confirmación es el sacramento de la madurez cristiana, donde tengo que comprometerme ya, dar un paso desde joven mismo a servir al cuerpo de Cristo, a construir el cuerpo de Cristo desde la misión, siendo misionero, siendo apóstol de Cristo. Entonces, estos son los sacramentos. ¿Cómo santifican? No solamente con sacramentos, con oración, también la santifican con su ejemplo. Y Pedro pone lo que ya al comienzo había explicado un poco más detenidamente. No tiranizando a los que os ha tocado. ¿Cuándo nosotros tiranizamos a los demás? Cuando nos creemos superiores. Cuando nos creemos que valemos más que los otros, que yo soy superior. Entonces tengo la capacidad de enfrentármelo, de gritarle, de ser grosero. No es así. No es así. Jesús mismo les explica cuando la mamá de los Boanerges, que quieren un puesto a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús dice, no saben lo que pide. Pero Jesús va adelante frente a este conflicto que se da entre los 12 mismos, porque no solamente es el problema de que piden los dos, sino los otros también se molestan, porque a la final nadie quiere ocupar un último puesto, todos quieren el mejor puesto. ¿Qué se han creído este par de Boanerges escogiendo los primeros puestos? Y yo, si yo he gastado más, yo tal vez di más. ¿Y Jesús qué dice? Los jefes de este mundo tiranizan al pueblo, tiranizan. Se utiliza la palabra que está aquí en Pedro, ¿no es cierto? Y se creen dueños. Entre ustedes, en cambio, no será así. La comunidad camina de otro modo. Construye la fraternidad con todos estos medios de santificación que se vierten de la misma fuente del corazón traspasado de Cristo.
de ese corazón traspasado, de su sagrado corazón, ¿no es cierto? Ese corazón lleno de amor, el corazón de Jesús amoroso. Siendo modelos, ¿cómo podríamos decir? El antídoto prácticamente, ¿no es cierto? De la tiranía, ser modelos de la Grey. Hacer todo lo contrario a lo que el mundo hace. Así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. Qué bonito, me parece muy, muy hermoso esta parte, ¿no es cierto? Junto al rebaño que les fue confiado, como dice el texto, cuando aparezca el mayoral. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Sí, de pronto la mitra algún rato se envejece, se arruga y toca cambiar con otra. En cambio, la corona de gloria que no se marchita, esa la da Jesús, la dará el día de la redención, el último día. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años, llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol, luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, seguimos con ustedes con su programa Diocesano, un pueblo que camina. El padre Oscar nos ha explicado muy detalladamente el numeral 893 del tema La misión de santificar. Bien, hay unas preguntitas que a manera de refuerzo, por si alguien no se descuidó un momentito, la vamos a hacer para que las vuelva a explicar el padre. Por ejemplo, el numeral dice que el obispo es el administrador de la gracia, pero a veces nos distraemos o no sabemos qué es la gracia. Padre, ¿nos puede ayudar explicando qué es la gracia? Haris, la gracia es la vida divina en nosotros. Explicado de un modo sencillo. Dios es la gracia. ¿Sí? Cuando le dice el ángel Gabriel a María, alégrate llena de gracia, le dice que Hari tomene. Ahí de que Hari tomene. Es decir, la gracia es la inhabitación de Dios en nosotros. Y esa gracia se nos da como un regalo maravilloso. La iniciativa la tiene Dios. Él siempre la tiene la iniciativa. Él quiere venir a vivir en nuestra vida. Él quiere habitar en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Únicamente abrir nuestro corazón, abrir la puerta. Es lo mínimo, ¿no es cierto? Es como que la mamita pone el plato de comida delicioso y lo único que tú tienes que hacer es poner el apetito, nada más. No te toca hacer mayor cosa. Sí, pon el apetito y disfrute de ese plato delicioso que es la gracia de Dios, su vida en nosotros. Y también, no solo en nosotros, así como en nosotros está, también está en nosotros, en los demás, en el prójimo. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que complementa la anterior, dice, ¿cómo el obispo y los presbíteros santifican a la iglesia? Yo resumiría en unas palabritas, aquí está en el numeral mismo, ¿sí? Santifican la iglesia, verán, oración. 2, el trabajo. El trabajo, no solo pastor, nosotros vemos a sacerdotes, por ejemplo, que son carpinteros, que son mecánicos, que son enfermeros, que son médicos, que son abogados, que son profesionales universitarios, académicos. Es decir, con su trabajo en general, con su trabajo. Luego también la santifican con la palabra de Dios, con los sacramentos de la iglesia, lo santifican con su ejemplo de vida.
Por eso en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 7, ¿no es cierto? No sé si por aquí parece que tenía, sí. Aquí está, Tito, ¿no es cierto? El querido Tito. Sí, es una epístola a Tito, ¿sí? Aquí está, ¿no es cierto? Porque el episcopo, también el presbítero, dice, debe ser irreprochable. No ha de ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra, fiel. En ese tiempo Arrio era un obispo que tergiversó el mensaje de Cristo. Sí, podemos caer en ese error, tanto cualquiera de nosotros, de enseñar una doctrina falsa e inducir a los otros al error, como lo hizo Martín Lutero, como lo hizo Jean Calvino, como hicieron otros, ¿no es cierto?, a lo largo de la iglesia, que fueron dividiendo, causando confusión en la gente, y ese es el peor escándalo, ¿no es cierto?, que termina dividiendo a la iglesia, dividiendo el rebaño. Sobre todo, la cercanía, siendo cercano. Esto de la sinodalidad sí me gusta, caminar juntos, pero cuidado, podemos los dos caminar juntos, pero yo soy superior a vos y yo mando. Sí, caminar juntos cuando Jesús les envía de dos en dos, en ningún momento le dice quién es de los dos es el superior. Dijo el que quiera ser el primero, que sea el último. ¿Quieres ser el último? Entonces date, considérate primero. Sí, entonces, velar significa cercanía, que se implique, que esté con el rebaño, que estemos nosotros, los presbíteros, los ancianos, el episcopo, que seamos capaces de estar con el rebaño, con la gente, que no nos fastidie, que el otro piense diferente, que al contrario para nosotros, en vez de que el pensamiento del otro sea una amenaza para lo que yo quiero, más bien al contrario, el pensamiento del otro sea una riqueza para poder cambiar, transformar muchas estructuras que a veces nosotros las construimos a nuestra medida, según nuestro modo de pensar, porque no permitimos que los demás también opinen o digan algo. Perfecto. Vamos a la última pregunta para cerrar ya este programa. Dice, ¿las enseñanzas del obispo y podríamos decir de los presbíteros son infalibles? No, no son infalibles. A ver, las enseñanzas del Papa son infalibles cuando se refiere a moral y costumbres. ¿Sí? ¿Estamos o no? Perfecto. Eh, son infalibles. O sea, que no pueden errar. Eso significa infalible. Yo puedo equivocarme. A ver, esto quiero que entendamos. ¿El profesor de matemática puede equivocarse o no? ¿El profesor de historia puede equivocarse? Sí. Lo que no se equivoca es del magisterio. Porque el magisterio tiene claro que agua es H2O. A mí se me puede ir de pronto algún error y decir agua es H3O. Y injustamente yo le meto 3 moléculas de hidrógeno por gusto. De pronto esa persona puede tomar esa agua y puede explotar. ¿Sí? Puedo yo equivocarme. Puede el obispo equivocarse. ¿Sí? Inclusive el Papa podría equivocarse, pero en el sentido cuando el Papa no enseña en temas de moral y costumbres. De pronto el Papa da una opinión sobre el comunismo, sobre la situación, puede que yo me equivoque. De pronto da una opinión porque le dijeron y no conoce de cerca, pueda que se equivoque. Nuestras enseñanzas no pueden ser, es que no somos dueños de la verdad. Solo Jesucristo es del camino, la verdad y la vida. Yo puedo equivocarme. Los presbíteros podemos equivocarnos. El presbítero puede equivocarse. El episcopo puede también equivocarse. De hecho, somos seres humanos que podemos errar muchas veces. Pero lo importante es rectificar el error. Ojo, rectificar. Cuando yo me equivoco, ¿qué tengo que hacer? Rectificar. A veces me ha sucedido a mí
que de pronto alguna palabra me he confundido, alguna palabra bíblica, y a la siguiente semana estoy rectificando, disculparán, vi mal. Y, ¿por qué? Porque me equivoco. A veces por no ver bien, por no investigar bien, por no estar seguro de algo, porque creo lo que otros me dijeron, y por eso me equivoco. Y no me apersono yo mismo a entrar en esta aventura de conocer, de estar cerca, de compartir. Por eso San Pedro y Juan, ¿se acuerdan? En el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, ¿qué decían? Es que no podemos caer, ¿cómo es? Es que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Eso no podemos callar. Si no hubiéramos visto y si no hubiéramos escuchado, bueno, que nos dijeron otro, a lo mejor nos callamos. Pero es que esto es una realidad, esto es una verdad. Entonces tengan en cuenta que sí podemos equivocarnos, sí podemos fallar, pero el magisterio no se equivoca. Ahí sí. El profesor de matemática puede equivocarse en alguna fórmula, qué sé yo, de cálculo diferencial, puede equivocarse, se le fue, de pronto no preparó bien la clase, pero el magisterio está bien claro en lo que enseña. ¿Sí? La iglesia es muy clara en lo que enseña. Que a mí me digan, padre, y el magisterio se equivoca, el magisterio sí es infalible. Porque ¿a quién le confió Dios todo este tesoro de la palabra? A la iglesia. Y la iglesia lo custodia por medio de su magisterio, que nos enseña, nos orienta y nos ayuda a hacer realidad este sueño de Dios con nosotros, su reino de amor, de justicia y de verdad. Perfecto. Estamos llegando a la parte final de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda la audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal de el Consejo Diocesano de Laicos y Latacunga en YouTube. Para todos ellos, un saludo muy especial. Especialmente un saludo a la parroquia El Corazón, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Padre Óscar, muy agradecidos con usted por haber aceptado conversar un momento con este canal, con este programa y haber pues enseñado un importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final y su bendición, por favor. Bien, el mensaje final es a la pregunta última que decía, ¿es infalible la enseñanza de un sacerdote o de un obispo? Digo, no. En cambio, sí es infalible la enseñanza de la iglesia. San Pablo lo dice, 1 Timoteo 3:15. La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. La iglesia. Entonces, ojo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, santificada por esa cabeza a la cual nosotros obedecemos. Y es lógico que donde está la cabeza tiene que estar su cuerpo. Y aquí estamos, con Cristo cabeza. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Buena tarde, con saludos para todos. Gracias, muchas gracias, Padre Óscar. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.